Cordial saludo, mi nombre es Yesid Escobar Garcés y les voy a hablar sobre el programa de justicia juvenil restaurativa. ¿Qué es? Es una línea de acción que busca resolver a nivel prejudicial el conflicto con la ley penal que tiene el adolescente de un modo más eficiente y eficaz, a través de la aplicación de la remisión fiscal bajo el modelo restaurativo. El programa cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por un psicólogo, un educador, un trabajador social y un promotor para facilitar la adecuada reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal. ¿Quiénes son los beneficiarios del programa? Son los adolescentes entre 14 y menos de 18 años que incurren en infracción a la ley penal. El programa de justicia juvenil restaurativa se desarrolla en las ciudades de Bogotá y Cali desde el año 2016 y en el año 2018 amplió su cobertura a la ciudad de Medellín y los departamentos de Atlántico, Cesar, Valle del Cauca, Santander, Tolima y Quindío, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, y busca ofrecer una solución a esta problemática en el marco de las acciones adelantadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho para el fortalecimiento de la política criminal del Estado, especialmente aquellas orientadas a la prevención de la vinculación de los adolescentes al delito y a la reincidencia, desde un enfoque de derechos con base en la evidencia empírica recogida en diferentes documentos elaborados por iniciativa de entidades del gobierno, que sirven como guía para la formulación e implementación de la política pública en materia de justicia restaurativa, en el SRPA, que es el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Hola, mi nombre es Lourdes Zapata Uribe y el día de hoy voy a hablar de un tema muy interesante y es el estándar normativo de la justicia juvenil restaurativa. ¿Pero qué es? Listo. El concepto de estándar normativo de la justicia juvenil restaurativa alude al parámetro o estándar de justicia que deriva principios y objetivos que deben cumplir los procesos y prácticas restaurativas de nuestro ordenamiento jurídico. Cabe destacar que es un proceso de justicia aplicable para adolescentes que cometen actos delictivos entre 14 y 18 años de edad. En conclusión, con este tipo de justicia se intenta corresponsabilizar y empoderar a todos los individuos implicados de tal manera que tengan una participación tanto a la hora de determinar las responsabilidades como en el establecimiento de las medidas reparativas y también el plan que se va a ejecutar para la reparación de las relaciones sociales. Muchas gracias, profesor, y lo dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, en esta hora les quiero hablar de un tema muy importante que son las prácticas restaurativas, también entendida o conocida como la práctica concreta de acercamiento entre las partes. ¿Cuáles partes? La víctima o victimario, sujeto activo, sujeto pasivo, o el ofensor y la víctima. En el proceso restaurativo pueden emplearse una o varias prácticas restaurativas dependiendo de las necesidades de las partes involucradas o del caso en particular. En estas prácticas son el espacio en el cual se encuentran las partes, luego de un proceso de acompañamiento y preparación inicial con el propósito de restaurar y reconstruir las relaciones afectadas por el conflicto. Bueno, vamos a destacar las siguientes prácticas restaurativas en este importante proceso. Bueno, la primera es la mediación. La mediación entre la víctima y el ofensor. La segunda, las conferencias de los grupos familiares. Tercera, los círculos de discusión o círculos de paz y las reuniones restaurativas. Es de resaltar que en cada una de estas prácticas restaurativas encontraremos una esencia y un fin que las identifican. En todas estas prácticas vamos a encontrar un mediador, un tercero, que es imparcial, vinculante, inclusivo y que realizará una indagación respetuosa de los hechos y donde se identificará a los afectados y qué debe hacerse para corregir o alivianar esa afectación. Dos, tenemos la víctima y el ofensor que de forma libre y espontánea consienten en participar activamente de la solución del conflicto.
3, que esta participación de las partes debe hacerse de forma sincera y que expresen los sentimientos de los participantes. Cuando hablamos de los participantes, no solamente es la víctima y el victimario, o el ofensor y la víctima, sino que en este tipo de procesos restaurativos se incluyen las familias y amigos de las partes en este proceso. Entonces las partes deben expresar allí de forma sincera los sentimientos frente a esa situación. Y cuarto, que se expongan las afectaciones físicas y emocionales que se ocasionaron por ese actuar y las motivaciones que tuvo el ofensor para realizar esa conducta. Muy buenas noches, yo les voy a hablar del marco teórico de la justicia juvenil restaurativa. A continuación les voy a explicar los principales conceptos que integran el programa de justicia juvenil restaurativa. En primer lugar, hablaré de la responsabilización. La responsabilización se refiere a hacerse cargo del daño cometido por el joven, pero no solamente al daño cometido, sino a tener conciencia de las situaciones sufridas por su familia y por su entorno social. En segundo lugar, hablaremos de la reparación integral. Dentro de la reparación integral se deben reconocer los derechos a la justicia, la verdad y a la reparación. Dentro del derecho a la verdad se deben reconocer las circunstancias en que se vulneraron los derechos. Dentro del derecho a la justicia implica la búsqueda de ese recurso judicial efectivo que nos lleve a la reparación y no a la repetición. En el derecho a la reparación son las víctimas quienes tienen todo el derecho a hacerse parte y reclamar su reparación. Como tercer concepto tenemos la reconciliación e inclusión social. La reparación y la inclusión social son esos fines esenciales que conllevan al cumplimiento y a la reparación de los vínculos que pudieron romperse por causa del conflicto. Como cuarto concepto tenemos el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico lo que nos permite es analizar esos comportamientos humanos desde el punto de vista del constructivismo social. Estos comportamientos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Como quinto concepto tenemos la teoría de la complejidad. Ese pensamiento complejo reconoce los vínculos de las cosas, los distingue pero no los aísla. Y como sexto concepto tenemos la terapia narrativa. Esta terapia narrativa lo que propone es que las personas tengan una aproximación respetuosa y no culpabilizadora. Esa aproximación lo que permite es que las personas se alejen del problema y empiecen a reconocer sus habilidades, sus valores y sus recursos, y así su vida empiece a tener un sentido y ellos mismos puedan narrar sus historias de vida. Y por último tenemos como tema el objetivo del programa de justicia juvenil restaurativa. ¿De qué se encarga este programa? Este programa se encarga de promover procesos y prácticas restaurativas en el ámbito de la prevención del delito y el sistema de responsabilidad penal en los adolescentes. Esto permite una resolución de los conflictos con la participación de la ley penal, los jóvenes, las víctimas y la comunidad. También este programa trata sobre unas descripciones de procesos restaurativos que se dan en 4 fases. La primera fase habla sobre el ingreso al programa. Durante esta primera fase se verifica el cumplimiento básico de los requisitos para el ingreso, tanto del adolescente ofensor y de la víctima. La segunda fase habla sobre la preparación y práctica. ¿Qué se hace en esta segunda fase? En esta segunda fase se busca la práctica más apropiada para el conflicto. Una vez se encuentre, se trabaja por partes separadas, tanto con el defensor y con la víctima. Cuando estén estas partes preparadas, se hace un encuentro para la práctica de restauración. También tiene unos objetivos a cumplir. Y uno de estos objetivos a cumplir es garantizar la protección de los adolescentes ofensores, promover la participación de la comunidad, familia y red vinculada en el proceso restaurativo, incorporar procesos y prácticas restaurativas en este conflicto. Por último, hablaremos de una fase y es la fase de la entrevista inicial
y la práctica. ¿Qué se hace en esta entrevista? Se cita la familia de ambas partes y se da un acuerdo sobre dicho conflicto.